Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hoy os quiero hablar sobre el método Pomodoro. Pomodoro como tomate en italiano. Sí, yo lo he usado algunas veces y te puede servir para concentrarte mejor y para poder hacer tus tareas, que pueden ser, por ejemplo, aprender idiomas. Si dices, ostras, quiero aprender tal idioma, pero no sé por qué no me da tiempo, pues tal vez el método Pomodoro te pueda servir. Muchas gracias a los que me dais soporte en Patreon y en Ko-Fi. Si ya estáis listos, vamos allá. El método Pomodoro creo que hoy en día puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque tenemos 3000 estímulos a nuestro alrededor. No sé, suena el timbre, te llaman por teléfono, te escribe alguien por WhatsApp, luego te escriben por Instagram. Estamos así todo el día que es muy difícil concentrarse y decir, voy a hacer esta cosa. Y eso te puede pasar también, por ejemplo, con los idiomas. Y el método Pomodoro te puede ayudar. La idea del método Pomodoro es que te concentres durante 25 minutos en solo una tarea. Entonces, por ejemplo, pones tu teléfono en modo avión, o sea que no suena, no te llegan mensajes ni nada. ¿Vale? Ese es el paso número uno. Cierras todo lo que no necesites en el ordenador si estás usando el ordenador. También pues puedes usar una libreta o lo que sea. Dices, ahora voy a estudiar o voy a centrarme en esta tarea durante 25 minutos. Y te pones un temporizador. ¿Por qué se llama el método Pomodoro? Porque en Italia, o tal vez en otros países también, existían esos temporizadores de la cocina. Por ejemplo, si estás cocinando y algo tiene que hervir durante media hora o durante 10 minutos o lo que sea, pues ponías el temporizador que tiene forma de tomate y luego cuando ya terminaba sonaba para que no te olvidaras de apagar el fuego o lo que sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por eso se llama Pomodoro, porque ese hombre, el que lo creó, se inspiró, voy a poner el nombre abajo, se inspiró en ese temporizador de cocina, ¿vale? Y hay razones científicas detrás, te voy a dejar un artículo y yo lo he probado, o sea, hay razones científicas detrás por qué 25 minutos y no 15 o no 50. Bueno, parece ser que nuestra capacidad de concentración obviamente es limitada y se ve que puedes estar 25 minutos bien concentrado en algo y si no cambias de tema eso te va a ayudar. No sé si te ha pasado alguna vez, tienes que hacer algo y si realmente te pones con esa cosa, en poco tiempo puedes obtener buenos resultados o sentir que has sido súper productivo. Entonces, bueno, yo recomiendo ese método, a mí me viene bien, a veces lo hago si digo, me estoy dando cuenta de que estoy en Instagram, estoy mirando otras cosas, ahora me ha escrito tal, ahora me ha dicho el otro no sé qué, y me doy cuenta, llevo 2 horas en las que, vale, he hecho esto y esto y esto, pero en ese tiempo seguro que podría haber hecho mucho más. Pero ¿por qué no he hecho tanto? Porque ahora me escribe este, ahora me llama el otro, ahora llaman al timbre, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Y claro, eso te desconcentra. O sea, cada vez que dejas de hacer la tarea, tienes que volver a ponerte con la tarea. Es como, para tu cerebro es más fácil si estás allí con una tarea durante 25 minutos y estás allí concentrado. Y eso del temporizador, la verdad que anima también porque, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer tu declaración de renta. ¿Vale? En general no es algo que la gente diga, voy a hacer la declaración de renta, qué guay. Sino que es algo que la gente dice, uff, declaración de renta. Pero si dices, venga, me pongo 25 minutos a hacer los primeros pasos, porque eso suele tener varios pasos. Pues primero buscar los papeles, luego analizar, ver dónde tienes toda la información, luego consultar no sé qué. Vale, no vas a conseguir hacer seguramente la declaración en 25 minutos, pero si lo pones por pasos, puedes decir, vale, hoy voy a hacer el primer paso de la declaración, que es este, y buscar todos los papeles, identificar qué es lo que necesito. Y luego el hecho de que sean 25 minutos te anima también porque dices, venga, me pongo 25 minutos y luego ya hago otra cosa, lo que me apetezca, ¿no? Y en ese sentido te motiva, porque si no a veces, eso también lo leí en ese libro que siempre os recomiendo, de los hábitos atómicos, Atomic Habits, de James Clear, que decía algo así como, a veces hay tareas tan grandes que nos sentimos abrumados, nos sentimos como, nunca voy a terminar eso. En cambio, si lo divides en partes, la tarea que era gigante ya
se convierte en algo, bueno, asequible, que se puede hacer. Entonces eso va genial. Y por ejemplo eso, si combinas eso de dividirlo en pasos y usar el método Pomodoro, yo creo que está súper bien. Y por ejemplo, si dices, nunca tengo tiempo para estudiar idiomas, pues fíjate, ¿cuál es tu rutina por la mañana, no? Tal vez puedas levantarte 25 minutos antes y ya hacerlo por la mañana, por ejemplo. O dices, no, mira, yo tengo una pausa, por ejemplo. A veces hay países en los que la pausa dura 2 horas, o según en qué trabajo estés. Pues mira, de la pausa me cojo 25 minutos y no sé, si mi objetivo este año es leer más, pues cada día 25 minutos leo. Lo que sea, lo que a mí me interese o yo crea que me va a servir. O si mi objetivo es escuchar más tal lengua, pues me voy a pasear 25 minutos y escucho un podcast. Porque obviamente el trabajo cognitivo que tiene que hacer tu cerebro para andar no es muy elevado. Entonces puedes combinarlo, ¿no? Por ejemplo, si dices, no, es que estar allí sentado escuchando me aburre, bueno, pues puedes moverte, que eso está bien para tu cuerpo y ya está. Y lo combinas y oye, sí, genial. No sé, ¿has tenido experiencia con el método Pomodoro? ¿Te gusta? ¿Lo usas? Yo no es que lo use súper a menudo, pero si algún día me noto que no estoy siendo productiva, digo, venga, ahora me pongo el temporizador y ya verás que sale mejor. Y no sé si es como un placebo, ¿sabes? Porque como sé, como ahora me pongo el temporizador y si luego no he hecho nada, me siento mal. Entonces digo, venga, venga, me pongo, ¿sabes? Me pongo con eso. Y ya está. Pero bueno, igual no sé tú qué experiencia has tenido y si no lo has probado, bueno, lo puedes probar, no pierdes nada. Hoy en día en los móviles te puedes poner un temporizador y lo pruebas. Dices, pero lo cierras todo, pones el móvil en modo avión y todo eso, que no tengas distracciones a ser posible y te concentras durante 25 minutos. Bueno, ya me dices a ver qué. Venga, muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós.